Bueno, entonces, como decíamos, para entender, básicamente, hablando de bradiarritmia, vamos a hablar de bradicardias, en lo que tiene que ver con el nodo sinusal, o sea, todo lo que tiene que ver con la disfunción sinusal, y en el nodo auriculoventricular. No vamos a hablar puntualmente de los trastornos de conducción de rama, que creo que estuvieron, o van a tener una clase de eso. Entonces nos vamos a abocar a lo que es el nodo sinusal, el tejido auricular, que es parte del sistema de conducción, el nodo AB y el haz de His, ¿sí? Vamos a hablar de estas dos cosas. Empezamos con disfunción sinusal. Simplemente comentarles que el nodo sinusal es un grupo de células que está localizada en la desembocadura de la vena cava superior con el techo de la aurícula derecha, que es un tejido muy irrigado, por lo tanto cuando hay enfermedad coronaria aguda puede sufrir daño. Habitualmente es irrigado por la arteria del nodo, que es una arteria que suele salir de la parte proximal de la coronaria derecha, pero también puede ser una rama arterial de la CX, ¿sí? Recibe mucha influencia del sistema simpático y parasimpático, es lo que obviamente hace que la frecuencia cardíaca varíe, aumente o disminuya, ¿no? Dos palabras desde el punto de vista electrofisiológico. Sabemos que las células del nodo sinusal son células que tienen la capacidad de despolarizarse espontáneamente, a diferencia de las células miocárdicas, que están más bien preparadas para la contracción y en algunos casos para conducir. Pero las células del nodo sinusal, y después como subsidiario el nodo AB y las de His, tienen la capacidad de despolarizarse espontáneamente, y es lo que las hace distintivas del resto de las células. El nodo sinoauricular básicamente tiene el nodo sinusal, tiene básicamente dos partes. Una parte central, que es el nodo sinusal compacto, que es donde se origina el estímulo, y una zona de transición, que son las células que están entre el nodo sinusal y la aurícula, que son las que conducen la actividad. Y básicamente a partir de esto van a surgir los dos potenciales problemas del nodo sinusal, que uno es la alteración en la formación del impulso, y lo otro es la alteración en la conducción del impulso, que es lo que se llama los bloqueos sinoauriculares, ¿sí? El tejido sinoauricular es un grupo de células, como dijimos, que son muy pequeñitas y están a la vuelta del nodo sinusal, no es más que eso. Las posibles etiologías, ya sabemos, pueden ser intrínsecas, la más frecuente es la edad, los abuelitos con disfunción sinusal, o extrínsecas, como por ejemplo un síndrome del seno carotidio, pero no viene mucho el caso con la clase de hoy. Los síntomas, ya sabemos que pueden dar síntomas de bajo gasto, frecuencia cardíaca baja, astenia, disnea, desmayo, mareos, etc. Y desde el punto de vista electrocardiográfico, lo más frecuente o más común que uno podría pensar cuando habla de disfunción sinusal es la bradicardia, ¿sí? Que eso es muy frecuente de verlo y siempre tenemos que tenerlo en claro en el contexto de qué paciente tenemos, si es un paciente joven, añoso, si está haciendo actividad física, si está medicado, si no. O sea, no hay un número absoluto para hablar de frecuencia cardíaca baja, de una bradicardia o de una taquicardia en su caso. Sabemos que más o menos 60 es el punto de corte, y cuando hablamos de bradicardias extremas hablamos entre menos de 35, menos de 40, pero también hay que tener muy presente qué paciente tenemos, porque un chico joven, deportista que está durmiendo, por la noche puede tener 30, 35, 40 y normal, no lo vamos a considerar como algo patológico, ¿sí? Esto es un poco lo que yo llamo evolución eléctrica del nodo sinusal, de lo que es la enfermedad o la patología del nodo sinusal. Habitualmente se inicia con la bradicardia, que suele ser una bradicardia intermitente. Luego de eso evoluciona los bloqueos sinoauriculares, que ahora vamos a ver trazado de qué se trata eso. Luego de eso evoluciona en una bradicardia ya más persistente, con dificultad o incompetencia cronotrópica en algunos casos. Luego de eso aparecen los paros sinusales con ritmo de escape. Tener en cuenta que a medida que se enferma el nodo sinusal, la aurícula también se enferma, entonces empieza a asociarse la arritmia auricular, que empiezan las extrasístoles, las tequisupra, el FA, y luego de eso viene el síndrome de braditáquica, que vamos a ver algunos ejemplos. Por último, la fibrilación auricular, porque el nodo sinusal ya prácticamente no funciona, y suele asociarse en algunos casos también ya a un compromiso del nodo auriculoventricular. Esto sería un poco la cronología de la enfermedad del nodo sinusal. Este es el slide más importante, te diría de la disfunción sinusal, que me gustaría que lo comprendan, si no lo comprenden, que me pregunten. Que básicamente habla de todos los potenciales trastornos del nodo sinusal en sí, sin tener que ver el tejido auricular. El primer trazado de arriba es un trazado normal, con un PQRS normal. El segundo trazado de abajo sería lo que llamamos un bloqueo sinoauricular de primer grado.
El bloqueo sinoauricular en primer grado es un retraso de la conducción eléctrica entre el nodo sinusal y la aurícula. Por lo tanto, ¿tiene traducción o no en el electrocardiograma? ¿Vamos a ver algún tipo de alteración en el electrocardiograma nosotros? Estamos hablando del segundo trazado. La actividad se forma en el nodo sinusal, sale por las células que están a la vuelta y va hacia la aurícula. Si hay un retraso en esa conducción, ¿nosotros vamos a ver algo en el electrocardiograma? No vamos a ver nada, porque lo primero que nosotros vemos en el electrocardiograma es la onda P, que ya es la despolarización de la aurícula. Entonces todo lo que se retrase acá antes, no nos enteramos por el electro. Después con un catéter adentro sí uno lo puede saber, pero por ahí no podemos saber. Entonces entre un ritmo sinusal, una bradicardia sinusal, un bloqueo sinoauricular del primer grado, no tenemos forma por el electrocardiograma de discernir o de diagnosticar. El trazado del medio, que es el tercero, es lo que se llama bloqueo sinoauricular de segundo grado, tipo MOVIX 1. Recuerden que estamos hablando del nodo sinusal, luego vamos a hablar del nodo AB para que no se confundan, no confundir los términos. Tienen la misma determinación de grado de severidad, pero una cosa es nodo sinusal, otra cosa es nodo AB. ¿Sí? El de segundo grado MOVIX 1 del nodo sinusal, sí vamos a tener manifestación electrocardiográfica. En este caso los PP se van acortando hasta que hay una P que básicamente que no aparece, ¿sí? Porque la energía se bloqueó cuando estaba saliendo hacia la aurícula. Entonces no hay onda P. Y el intervalo RR de esa onda P que no existe es menor que el intervalo RR de los dos del múltiplo RR previos. O sea, luego vamos a ver lo que consideramos criterio de Benke, que se llama, lo vamos a ver con el nodo AB. Si esto es igual o mayor, la pausa esa es igual o mayor, tenemos que pensar en un bloqueo AB de segundo grado MOVIX 2. ¿Sí? El MOVIX 1, el intervalo es menor que un múltiplo que los intervalos previos. ¿Sí? Entonces esa es la diferencia con el MOVIX 2, en el cual los PP no se acortan, que en el MOVIX 1 sí, los PP son iguales hasta que una P desaparece. Y el intervalo que hay es múltiplo de los intervalos previos. En este caso es más corto. Esa es la diferencia entre el 1 y el 2. Y luego viene lo que se llama bloqueo sinoauricular de tercer grado, que básicamente hay ausencia de ondas P. Y al haber ausencia de ondas P podemos hablar del bloqueo sinoauricular de tercer grado, pausas sinusales, y el diagnóstico diferencial lo que sería un paro sinusal. Por electrocardiograma no tenemos forma de diferenciarlo. En líneas generales, cuando informamos esto, nosotros cuando se informa en el Holter siempre se informa como pausas sinusales. Todo esto que estamos hablando, que estamos acá haciendo un poco de malabarismo, lo informamos como pausas sinusales. Pero es por lo menos para que entiendan que hay distintos grados de enfermedad a nivel de la formación del impulso de la conducción y que esto en sí son bloqueos sinoauriculares y no paros sinusales. El paro sinusal o el bloqueo sinoauricular de tercer grado no tenemos ausencia de ondas P. Puede haber asistolia o ritmos de escape, por lo general siempre hay un ritmo de escape. ¿Esto lo entienden? ¿Qué claro? El de segundo grado, como que no entendí. El de segundo grado, volvemos a repasar eso. Segundo grado MOVIX 1 y MOVIX 2. El MOVIX 1 tiene, igual que el de nodo AB, que lo vamos a ver luego, lo que se llama criterio de Benke. Los intervalos PP, que en el caso del nodo AB serían los intervalos de RR, se van acortando hasta que hay una ausencia de una onda P, básicamente, ¿sí? No hay onda P. Si vos medís el intervalo entre esta onda P y la próxima onda P, ¿sí? Lo medía esto, supongamos que son 1000 milisegundos, esto es menor que el intervalo entre esta onda P y esta onda P, que esto supongamos es 1200 milisegundos, ¿sí? La diferencia con el de segundo grado es que entonces los PP en el segundo grado no se van acortando. Acá es mínimo, no sé si lo alcanzas a ver, pero estos PP se van acortando con respecto a esto. Si así trazamos una línea, estos están todos más o menos iguales y estos se van adelantando, se van haciendo cada vez más para allá. Y el tiempo que hay entre esta P y esta P es igual o más largo que entre esta P y esta P. O sea que es múltiplo, ya sea igual o un poquito más largo. En este caso siempre es menor. El intervalo PP este de la P que falta siempre es menor que el intervalo de 2 PP previo. ¿Sí? Vemos algunos ejemplos. Este es un caso un poquito difícil, pero
les doy varias ayudas. Olvidémonos en estos casos, para no perder tiempo, entre comillas, de los QRS, que prácticamente no le vamos a prestar atención a los QRS para no distraernos. Este es el caso de un paciente que tiene un marcapasos en modo BDD. No sé si han visto clase de marcapasos, pero lo explicamos básicamente. Tiene un solo electrodo que sensa la actividad de la aurícula y estimula el ventrículo. Acá no se alcanza a ver bien, pero donde ven la flecha hay una onda P. Entonces acá hay onda P que la sensa el marcapasos en la aurícula y estimula en el ventrículo. Y acá lo mismo, y acá lo mismo, y acá lo mismo, y acá lo mismo, y acá lo mismo. Esos PP se van acortando, ustedes tampoco lo ven, pero se van acortando los intervalos PP, hasta que hay una ausencia de una onda P. Y luego aparece una estimulación ventricular, con una P ahí medio fusionada que tampoco la van a ver desde acá. Entonces, si tenemos un electrocardiograma en el cual hay ausencia de onda P, donde todas las ondas P previas son PP que se vienen acortando, y si medimos el P desde acá hasta esta P, con los intervalos PP previos es menor, no es múltiplo, estaríamos hablando de un bloqueo sinoauricular de segundo grado, MOVITS 1, MOVITS 2, MOVITS 1. ¿Vale? Eso sería un bloqueo sinoauricular de segundo grado, MOVITS 1. Esto también de ahí atrás probablemente no lo vean, pero ¿alguien alcanza a ver onda P en este trazado? No tiene onda P, tiene simplemente QRS. Si hay QRS sin onda P, que son QRS estrechos, ¿qué podemos decir? ¿Qué ritmo tenemos acá? O un paro sinusal. Lo que es sinauricular de tercera o paro sinusal, que no lo podemos saber por el electro. Con un escape que está a nivel de... ¿A qué nivel está ¿dónde está el marcapaso subsidiario en este caso? El nodo AB o por arriba del eje G, por lo menos, porque es un QRS estrecho. Si fuera ancho... Sí, pero depende de muchas cosas, porque depende hasta si el paciente está caminando. El nodo AB con un ritmo de escape, hay veces que, sobre todo lo vemos en el bloqueo congénito, hay chiquitos que vos los pones a caminar, a recorrer y te pueden subir hasta 90, 100 de frecuencia cardíaca el nodo AB, como un ritmo de escape del nodo AB. Y vos dirías con 90, 100, no esperaría que sea el nodo AB, esperaría que sea 50, 60, no más de eso, y el ventrículo 30, 40, 20, a medida que vas bajando, va diciendo la frecuencia cardíaca más baja. Entonces no me guiaría tanto por la frecuencia, pero sí me gustaría que quede el concepto que si QRS es estrecho, estamos por arriba del GIS, si es ancho, estamos por debajo del GIS. Con eso ya no te importa. En este caso, ¿qué es lo que vemos? No se va cortando, pero sí desaparece uno. Es difícil verlo y que lo analicen desde acá si se va cortando, pero no se va cortando y no hay onda P. Y después aparecen dos QRS sin onda P. Para decir que sea de segundo grado tendríamos que ver que aparezca en algún momento onda P. Hasta esta parte del trazado tendríamos que decir que viene el ritmo sinusal y hay un paro sinusal o un bloqueo sinoauricular súbito de tercer grado. Porque no hay en ningún momento de aquí para allá onda P. O sea, hay escapes, ritmo de escape, que es el mismo QRS que el basal y conducido, o sea que un ritmo de escape nodal, pero no tenemos onda P. Al no haber onda P, bloqueo sinoauricular de tercer grado o paro sinusal. Esto, si vemos el trazado de arriba, este es un trazado de Holter, donde el paciente viene con fibrilación auricular. Llega un momento que se corta la fibrilación auricular, este cuadrado grande es lo que estamos representando acá. Se corta la fibrilación auricular y sucede esto. ¿Alguien quieren comentar algo? ¿Hacer un comentario? ¿Han escuchado el síndrome de Brady-Taki? ¿Sí? Esto sería una enfermedad evolucionada del nodo sinusal, en donde el paciente está haciendo episodios de fibrilación auricular en un paciente normal, en alguno de nosotros que hacemos un FA. En este caso, al cortar la FA, uno esperaría que el nodo sinusal empiece a trabajar. ¿Sí? Debería empezar a trabajar por acá o por acá como mucho. Hace una pausa de 3.500 milisegundos. ¿Sí?
sin ningún tipo de actividad. Y no es que sea una FA de baja respuesta, porque fíjense que cuando está fibrilado la línea base es totalmente sucia. O sea, acá no hay ningún tipo de actividad eléctrica en la aurícula. No hay ni FA, ni hay contracción auricular por ritmo sinusal. Esto es lo que se llama síndrome de bradicardia, que alterna de episodios de paradas sinusales o bloqueación auricular de tercer grado con fibrilación auricular. ¿Sí? Si uno le pone fármaco a estos pacientes, hagamos cuenta que le ponemos amiodarona, la amiodarona empeoraríamos aún más el nodo sinusal. Probablemente le podemos controlar la FA, pero cuando corte la FA, esta pausa de 3.500 puede que pase a ser de 6.000. ¿Sí? Y es lo que puede llevarlo al paciente al 5, etc. Acá que vemos. ¿Se ve onda P? No vemos onda P y lo que vemos son complejos de QRS estrecho ancho. Complejo ancho sin onda P, lo que preguntábamos recién. ¿Sí? Entonces hay un ritmo de descanso ventricular. No es un bloqueo AB, que muchas veces el presidente cuando te llama te define como un paciente con bloqueo AB. En realidad no hay onda P, o sea, no es un bloqueo AB, es una asistolia sinusal, una parada sinusal, ¿sí? Con un ritmo de escape ventricular, un QRS ancho. Vamos a pasar un poquito. Y hasta ahí llegamos con bradiarritmias del nodo sinusal. Ahora vamos a pasar al nodo AB, que es lo que más frecuente van a ver y lo que más probablemente les interese. ¿Pero dudas hasta acá del nodo sinusal? Pues el nodo sinusal es una estructura que habitualmente en la enfermedad la vemos en el paciente añoso, que la principal causa es la edad. Que acordémonos que el nodo sinusal puede tener problemas de formación o de conducción del impulso. ¿Sí? Acordémonos de la cronología de la enfermedad del nodo sinusal, que termina siendo, empieza con una bradicardia leve y termina siendo ya al último hasta con una fibrilación auricular y con la enfermedad del nodo AB. Y acordémonos de los bloqueos sinauriculares. El slice ese que les mostré sería como el más importante para entender o definir electrocardiográficamente la enfermedad del nodo sinusal. ¿Sí? Vamos al nodo AB. Con respecto al nodo auriculoventricular, básicamente cumple tres funciones. La primera función y más importante es la de conducir los estímulos desde la aurícula a los ventrículos. En ausencia de preexcitación es la única posible vía de conducción eléctrica. Tiene la capacidad de controlar la frecuencia cardíaca, que esto también es muy importante, es lo que nos puede llegar a controlar o frenar, por ejemplo, un FA, etc. Y tiene la capacidad también de formar parte del marcapaso subsidiario, el marcapaso de escape, como estábamos comentando recién. Tanto en la zona del nodo, en la zona nodal, la zona nodo de compacto, como en la zona nodo gisiana, que es la zona del GIS, más bien en la parte de arriba del GIS. Las localizaciones de los bloqueos, habitualmente los bloqueos pueden ser a nivel del nodo AB en sí, a nivel del GIS propiamente dicho, o incluso por debajo del GIS, y después vienen los bloqueos de rama. O sea, el problema puede ser a nivel del nodo acá que está marcado aquí, a nivel del GIS en la rama troncular que está acá, por debajo del GIS antes de la rama, y después tenemos los bloqueos de rama derecha e izquierda. Bloqueo de rama derecha o izquierda en sí de forma aislada no nos van a dar una bradiarritmia, no van a dar un trastorno de conducción, pero si es bloqueo de una sola rama va a seguir conduciendo por la otra, así que bradicardia en sí no nos va a dar. Y acá volvemos a un ejemplo muy similar al que vimos de los sinoauriculares. Electronormal, bloqueo AB de primer grado. ¿Cómo se define el bloqueo AB de primer grado? Intervalo PR mayor a 200 milisegundos o a 20. Que lo vemos acá, se ve clarito, ¿sí? B QRS con más de un cuadradito que tiene 200 milisegundos, BAB de primer grado. El BAB de segundo grado, acordémonos que se divide en dos partes, el MOVIX 1 y el MOVIX 2. El MOVIX 1 es el que hablamos de los criterios de Benkebach, que sería el del tercer nivel. ¿Cuáles son los criterios de Benkebach? ¿Quién se acuerda de algo? Esto algo vimos con el nodo sinusal. Hay 4 criterios. El PR se va alargando. El PR se va alargando hasta que Desaparece una onda. hasta que una especie de bloqueo. Acá lo vemos. El PR se va alargando, este es más largo que el primero, hasta que esta especie de bloquea. ¿Sí? Ese es uno. ¿Alguna otra? ¿Algún otro punto del criterio de Benkebach?
Acuérdense que en el caso del nodo sinusal los PP previos se iban acortando, en este caso los RR previos se van acortando. Como verán acá, estos RR se van acortando. El tercer criterio que tiene es que el primer PQ conducido después de esa P bloqueada es un PQ más corto que el último, ¿sí? Este P conduce mucho más corto que el último que condujo, ¿sí? Y el otro criterio que tiene, que es lo que hablábamos también de que si es múltiplo, si es menor o mayor, si trazamos una línea entre, digamos, el que tiene la P bloqueada, entre esta R y esta R, si medimos esta distancia va a ser menor que entre esta R y 2R previo, ¿sí? O sea, es menor que un múltiplo. Esos 4 criterios que dijimos, que ahora los repasamos en otro slide, es lo que consideramos criterios de Venn, ¿sí? Y que QRS es angosto. QRS puede ser angosto o puede ser ancho. Está bien tu aclaración y tu pregunta. De acuerdo al nivel del bloqueo. Por ahí no voy a entrar tanto, podríamos entrar a cosas más profundas, a los niveles de bloqueo, si a nivel nodo compacto, si a nivel intra-GIS o infra-GIS. Habitualmente el concepto global, intra o infra-GIS, el QRS suele ser más bien ancho. Un QRS estrecho tiene que hablar que estamos por lo general por arriba del GIS. Eso me refiero a nodo AB compacto, la primera rama, la primera parte de la GIS. En este caso, que vemos un QRS estrecho, ¿a qué nivel pensaríamos que puede estar el bloqueo? Del nodo, ¿no? Del nodo compacto. ¿Eso sería más benigno o más maligno? Más benigno. Si el paciente tuviera esto, tiene 75 años y no tiene síntomas, ¿sí o sí estaríamos obligados a ponerle un marcapaso o podríamos esperarlo? Podríamos esperarlo. Ahora, si tuviéramos esto con un bloqueo de rama izquierda, ¿sí? La situación ya cambia, porque el pronóstico y la posibilidad, probablemente el bloqueo es infra-GIS por debajo de las de GIS y el pronóstico es peor, o sea, la evolución más rápida de un bloqueo B completo es mucho más alta la probabilidad, ¿sí? Pero el QRS estrecho es lo que nos puede marcar un poco el nivel del bloqueo. ¿Queda claro el MOVITS 1? Sí. Yendo al MOVITS 2, puntualmente, en este caso los RR no se van acortando, fíjense que están estables, hasta que una P súbitamente se bloquea. El PR que sigue, que conduce, es exactamente igual que el PR último conducido, ¿sí? No hay diferencia, ni este es más largo ni este es más corto, como es en el Venker. Y por otro lado, habitualmente, este tiempo que hay entre la RR es igual o mayor que el múltiplo de los dos RR previos. Y por último, bueno, el bloqueo completo de tercer grado, que es más fácil, es la disociación que hay entre las aurículas y los ventrículos, cada uno va a su ritmo. Hay veces que por frecuencia cardíaca nos puede llegar a confundir un poco, porque hay veces que puede llegar a caer justo coincidir con que parezca que conduce 2-1. Hay distintas maniobras que podemos hacer, maniobras farmacológicas, bueno, no vamos a entrar en mucho detalle de eso, pero nos puede llegar a confundir un bloqueo AB 2-1 con un bloqueo AB de tercer grado, bloqueo AB completo. Esto es el criterio de Venker que estábamos viendo. Describimos este electro. En este caso sí vamos a ver ondas P, a diferencia de lo anterior. Podemos ver la línea de abajo si tienen, para hacerlo más simple. Voy a ver primero todas las P conducidas con un PR mayor a 200. Voy a ver primer grado sin más. Acá está medido abajo. También vemos la tira del trazado de abajo. Ven la prolongación del PR aquí abajo, no sé si se alcanza a ver desde acá atrás. Tenemos un PR de 300, uno de 380, uno de 400, 430, hasta que esta P se bloquea, ¿sí? Y el primer PR que vuelve luego es más corto que el último conducido. Segundo grado, tipo. En este caso es el tipo 2, donde tenemos que los PR son fijos hasta que una P se bloquea súbitamente. Y el primer PR que vuelve luego también es un PR que es igual a los PRs previos. ¿Esto qué sería? ¿Ven la onda P? Sí, ¿no?
tercer grado con una frecuencia probablemente esté bastante mal el paciente. Tengo que estar pensando en masajearlo, ponerle marcapasos rápido porque con esta frecuencia cardíaca no va a aguantar mucho. El QRS es relativamente estrecho, te diría. ¿Cómo? El QRS es relativamente estrecho, salvo la derivación de uno que tiene esa empastada. Pero puede ser un escape más bien, yo pensaría en este caso un escape a nivel gisiano, no tan estrecho como un escape nodal. Y las ondas T esa negativa de coleando, porque bueno, está isquémico por el mismo trastorno que se llama memoria electrotónica, porque está así en latidos cardíacos. En este caso, fíjense en la línea de abajo si alcanzan a ver ondas P. ¿Cuántas ondas P por QRS se ven? 2. Esta sería una, y la otra. Y la otra estaría esto en lo que impresiona ser una onda T positiva, en realidad la onda T es negativa. Si comparamos las P, esto es igual que una onda P. ¿Sí? Entonces esto es una onda P. Una conduce y la otra no. Entonces sería lo que pensaríamos en un bloqueo de 2-1. ¿Sí? Puede ser 2-1 de segundo grado, o en algunos casos, si fuera tiene que haber mucha coincidencia, lo que se llama una pequeña disociación isorrítmica, en donde es un bloqueo completo, que tiene un ritmo de escape, una buena frecuencia cardíaca que justo coincide los PR. Si los medimos, es muy raro que todos los PR conducidos conduzcan, tengan la misma medida, por lo tanto esto que es tan parejito y perfecto es lo único. Una conduce no se bloquea, una conduce no se bloquea. ¿Sí? Este caso, ¿se ven las ondas P? Vamos a ver el trazado de abajo, que es más fácil. Una conduce y dos se bloquea. ¿Cuántas ondas P por QRS se ven? ¿1, 2 o 3? Lo primero que tiene esto es la T. Lo primero que tenemos acá es la T. Entonces tenemos una que no conduce y una que sí conduce. Y el PR impresiona ser un PR que es similar en todos los conducidos. Es que nos llevaría más a pensar en un bloqueo 2-1 que un bloqueo completo, ¿no? ¿Y el QRS es estrecho o ancho? Ancho. O sea que estaríamos hablando de un pronóstico peor que este 2-1, que el QRS es un poquito más estrecho. ¿Sí? En este caso el QRS es bien ancho, o sea que probablemente esto es intra o infragis y el otro puede ser por arriba. En este caso, ¿qué vemos? BB de tercer grado. ¿Por qué decimos tercer grado? Porque tiene disociación auricular ventricular. Las P caen en cualquier lado, o sea, en este pareciera que conduce, pero cuando vemos el siguiente, esa P no puede conducir tan rápido. Y así sucesivamente este también. Acá hay latidos. Y por otro lado, los QRS siguen siempre la misma frecuencia cardíaca. Si hubiera algún tipo de conducción, iría cambiando un poco el RR. Los RR van fijos, como un ritmo de escape. Que el ritmo de escape estaría a nivel del nodo o al nivel por debajo del GIS. El nodo, el QRS estrecho, ¿no? ¿Esto qué sería? ¿Qué vemos acá? También veamos la línea de abajo si no revisamos todo. Vemos muchas ondas auriculares, que podemos poner otro nombre que quisiéramos, en este caso se llaman ondas F, porque es muchas ondas auriculares que no conducen todas, sino que conducen algunas. Podríamos decir que qué es esto con respecto a la conducción, olvidémonos del diagnóstico de Flatter, pero si hay muchas ondas A, F o lo que sea, ¿cómo sería el bloqueo que ustedes pensarían que pudiera llegar a tener? ¿Pensarían que esto podría ser un bloqueo de primer grado, que sería algo normal, que este paciente pudiera tener un bloqueo de segundo grado, que está disociado y es un ritmo de escape? Es de segundo grado porque los R, los RR están irregulares entre sí, o sea que alguno conduce, pero
No es difícil con esto de decir qué nivel de bloqueo es. Lo que sí podemos saber es que si no, olvidémonos que tenga fármaco, nos damos cuenta que no tiene ningún fármaco, ¿no? Que si el paciente no tiene fármaco y tiene una aletía auricular, lo más frecuente es que conduzca entre 2-1 a 3-1 como mucho, ¿sí? Y acá está conduciendo 5-6-1. O sea que nos tiene que hacer pensar esto, que el paciente después de que quitemos el aleteo seguro que tiene un trastorno de conducción auricular, ¿sí? Es difícil con esto saber si el bloqueo es de segundo grado o de tercer grado. Yo diría más bien que de tercer grado no es, porque acá vemos que la frecuencia de las RR va cambiando, ¿sí? Como si fuese un FA que algunas conducen, otras no conducen. Si fuese un aleteo totalmente bloqueado, tendríamos RR que van todos a la misma frecuencia cardíaca, ¿sí? Ya sea el QRS estrecho o el QRS ancho. Pero acá fíjense que la conducción va variando un poco, pero varía muy lenta, o sea que no va a haber este hombre no es para nada bueno, ¿sí? O sea que el RR va a decir si El RR es lo que te va a ayudar, de todos modos, si no tenés forma de confirmarlo con esto, no tenés forma de confirmar si es un bloqueo de tercer grado. Si es regular los RR, puedo pensar en Yo si es con esta frecuencia, todos los RR siguieran esta misma frecuencia de los primeros latidos, me jugaría a pensar que tiene un bloqueo de tercer grado. Porque tiene que estar conduciendo 6 o 7 aurículas, desde 6 o 7 conduce una sola. Lo más frecuente, si el paciente no tiene fármaco ni nada, que conduzcan 2-1, 3-1, viste que los aleteos casi siempre, cuando están, empiezan a 150 latidos por minuto. Cuando ahí los RR están a 150 casi clavados, los corazones sanos están a 150. Y acá que vemos, empecemos a analizar de acá, lo tiramos así y luego sigue por acá. Esta primera parte hasta acá, que diríamos que esto cómo es. regular, Sinusal, regular, el PR está normal. O sea, de repente viene todo bien y hay P que no conduce, ¿no? Sería un bloqueo AB ¿de qué grado? ¿Qué nombre le pondríamos eso? Tercer grado, porque son todas ondas P que no conducen. Si bien es paroxístico de golpe, no es lo habitual encontrarse con esto, pero no hay un PR que prolongado previo, como para decir un primer grado, un segundo grado que se va prolongando, un segundo grado como visto. De repente se corta y no hay ningún tipo de P conducida hasta que empieza esto acá. ¿Esto acá qué pasa? ¿Este QRS a qué corresponde? ¿Corresponde a una actividad de la aurícula o no? Probablemente no. Un ritmo de escape, o sea, se bloqueó, pasó un tiempo y se activó un marcapaso subsidiario. ¿A dónde estaría? ¿A nivel del nodo o por debajo del GIS? El nodo, porque el QRS es estrecho y muy parecido al QRS basal, ¿sí? Ritmo de escape, ritmo de escape, ritmo de escape, hasta que acá empieza de nuevo la conducción normal. Esto tampoco es muy frecuente ver, más bien lo podemos ver más bien en Holter. Mucha suerte en encontrarlo esto, suerte entre comillas. Mala suerte de encontrar una eléctrica. Y esto simplemente para que vean que mostramos 2 o 3 trazados, para que vean que la actividad eléctrica, que es lo que hablaba un poco Alejandro, hay mucha actividad que no la vemos porque no tiene traducción en el electrocardiograma, pero hay actividad eléctrica por debajo, subyacente, lo que es la de GI y demás, que calculo que para ustedes es medio imaginario porque hablamos de GI, pero nunca vemos traducción en el electrocardiograma, ¿no? Esto es un trazado de electrofisiología, es lo que vemos cuando ponemos un catéter. O sea, primero guíense y siempre les digo que miren el electrocardiograma, que es donde ustedes pueden referenciar y ver qué actividad hay abajo, ¿no? Acá el electrocardiograma, se ve el P, la onda P y el QRS, lógicamente, estas son las derivaciones. Tengo un catéter puesto a nivel de la aurícula derecha alta, un catéter puesto a nivel del seno coronario y un catéter puesto a nivel del sistema de GIS. El de la aurícula derecha tiene un registro de auriculograma, que ¿con qué va a coincidir? Con la onda P. Si a este catéter yo lo pongo en la aurícula derecha cerca del nodo sinusal, va a estar más cerca del inicio de la onda P o más cerca del final de la onda P. El inicio, entonces yo viendo esto y que está casi coincide con el inicio, diría que está bien puesto. Esto dice aurícula derecha alta. Es correcto, un catéter que está puesto en la aurícula derecha alta. Si esto estuviera puesto en la pared lateral de la aurícula izquierda, el auriculograma yo lo esperaría más o menos que coincida con esta parte, porque le dijo Alejandro, recuerdan que cuando había crecimiento
de las cavidades izquierdas, de la aurícula izquierda, el componente final de la onda P. ¿Sí? Es simplemente para hacer un juego y que ustedes se ubiquen eléctricamente en el corazón. Con respecto al seno, catete que está puesto en el seno coronario es una estructura venosa que separa el anillo mitral, lo que sería aurícula izquierda, del ventrículo izquierdo. Como está al medio, tiene registro de los dos lados, registro de aurícula y registro de ventrículo, que es lo que vemos acá. Acá vemos aurícula y vemos ventrículo. Como dijimos que esto está más bien del lado izquierdo, el catete del seno coronario, el seno es del lado izquierdo. El auriculograma que registra es bien tardío, casi al final de la onda P, que es lo que estábamos hablando recién. O sea que yo diría que está bien, que está correctamente colocado ese catéter en el seno coronario. Y este es un catéter que está puesto en el sistema de His. Y esto se ve puntualmente, no es algo que nosotros imaginemos. Hay triple actividad eléctrica, es el único lugar del corazón donde vemos triple actividad eléctrica. Tiene el registro de la aurícula, tiene el registro de His, ese palito finito que está al medio acá, este es el sistema de His. Y se ve tal cual, incluso se ve más grande. En los pacientes dañosos, calcificados y demás, el nodo AB puede ser un poquito más chico, pero es tal cual como se ve acá. Si a esto nosotros lo traducimos, lo llevamos al electrocardiograma, ¿qué vemos en el electro? Nada, ¿no? Porque el nodo AB y el His en sí es una zona que no tiene prácticamente músculos, son 2 o 3 células eléctricas, entonces no tienen representación muscular en el electrocardiograma. Entonces acá es lo que vemos en la parte isoeléctrica del PR, eso es lo que corresponde al nodo AB compacto y el His. Esto a su vez tiene valores de conducción entre la A y el H, o entre el H y el B. Alguna vez escucharán el intervalo HB, el intervalo H, eso lo van a escuchar en algún momento. Eso se puede medir como tiempo de conducción y uno con eso puede estimar ya muy precisamente si el retraso está a nivel del nodo AB compacto, por debajo del nodo AB compacto, en el His, si es intra-His, si es intra-His. Entonces se puede medir y se puede ver. Vemos 2 o 3 ejemplos de esto y ya terminamos. Veamos el electro de arriba, que es lo que estábamos viendo, y ustedes siempre miren el electro de arriba, que es con lo que están más habituados. Esto está más rápido, una velocidad más rápida para poder ver los trazados intracavitarios. Esto sería onda P, que está fusionada casi con la T previa, el PR y el QRS. Si vemos esto, y acá tenemos la medida, y dijéramos que esto en sí es un bloqueo de qué grado. Viendo el electro, no miren lo de abajo ustedes. Bloqueo de primer grado, un PR de 320 fijo, conduce en toda la onda P, PR de primer grado, ¿no? Consideramos que el QRS es estrecho, ¿sí? ¿A qué nivel? Esto está rápido, por eso parece ancho, ¿eh? Está acelerada la velocidad de conducción, parece ancho, pero es estrecho. Si el QRS consideramos que es estrecho, diríamos que el bloqueo a qué nivel está. El nodo AB, es lo que estábamos hablando recién. Vamos a ver para abajo si es verdad lo que estamos diciendo. Este es el catéter que está puesto en el His. El tiempo que hay entre la aurícula, justo el piso de la aurícula derecha, y el His es de 250. Lo normal es hasta 125. O sea que está habiendo un retraso entre el piso de la aurícula y el His. ¿Qué hay en el medio del piso de la aurícula y el His? El nodo AB, ¿no? Entonces el bloqueo acá está a nivel del nodo AB. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo acá. Veamos el electro que vemos acá arriba. En este caso se está estimulando la aurícula. El PR acá es de 320, acá hay un PR de 615 y acá hay una P que no conduce a ningún lado y después una P que conduce a 310 milisegundos el PR. Segundo grado, Morris 1. El PR se va prolongando hasta una P que no conduce, este es más corto que el anterior. ¿A qué nivel podemos pensar o podemos estudiar que está ese bloqueo? Volvemos a medir el intervalo H a nivel del sistema His. El H es de 240 basalmente, ya es una H largo, 125 es lo normal. Acá la H pasa a ser 535, la H sigue estando, y acá hay una A sin H. Entonces en este caso decimos que el bloqueo está por arriba del sistema de His, es un bloqueo nodal también. Este es otro ejemplo que vemos. Estamos estimulando la aurícula, el intervalo PR es largo. Okay, estimulando la aurícula, se estimula la aurícula y no hay QRS, se estimula la aurícula y el intervalo PR es largo, se estimula la aurícula y no hay QRS. O sea, como un bloqueo 2-1, estimulando la aurícula. Si vamos a ver qué hay abajo, en el sistema de His vemos que en el latido conducido tenemos actividad auricular. Vemos que aparecen 2H, ¿sí? O sea, el sistema de His está enlentecido
y hay un bloqueo, lo que se llama intra-GIS. El mismo GIS se bloquea y se enlentece. ¿Sí? Y en esta onda A que no conduce a ningún QRS, vemos la onda A, vemos la onda H y ausencia del QRS. Esto sería un bloqueo a nivel del GIS, intra-GIS propiamente dicho. ¿Sí? Y este último ejemplo y terminamos. Entonces, describimos el electro de arriba. ¿Qué es lo que vemos arriba? Ahí. Exactamente. PR que se va prolongando, una P que no conduce, y un PR que es más corto que el anterior. ¿Sí? En este caso, si bien dijimos que esto es más rápido, está a una velocidad más rápida, la morfología de B1 es una morfología que no es normal, es una morfología de bloqueo de rama. ¿Sí? Entonces hay un bloqueo con un bloqueo de rama. ¿Sí? Si dijimos que se van prolongando los PR y hay una P que no conduce y este PR más corto, ¿qué tipo de bloqueo sería? Segundo grado, MOIS 1. ¿Sí? Lo vemos abajo, para ver a qué nivel está el bloqueo, dijimos que el QRS era ancho, vemos que el AHK es normal y el HB es largo, el HB es hasta 55, acá es 110, ya tiene un intervalo HB largo, ya eso lo presuponíamos por el bloqueo de rama. Cuando se va prolongando el AH sigue siendo normal, o sea el nodo AB compacto está bien y el HB se prolonga aún más, a 190. Y cuando se bloquea, el bloqueo no es a nivel del nodo AB, porque por el nodo AB pasa, baja, llega al GIS, pero después del GIS no baja a los antífidos. El bloqueo en este caso sería infra-GIS. ¿Sí? Esto puntualmente no me interesa que lo sepan, pero sí para que luego puedan razonar cuando hablamos de si es un bloqueo de rama, si no es un bloqueo de rama, más o menos poder razonar a qué nivel está el GIS, y eso obviamente también marca pronóstico, como hablamos. Sobre todo el ejemplo del BAB de segundo grado MOIS 1, asintomático con QRS estrecho es una cosa, con QRS ancho es otra cosa. ¿Sí? ¿Dudas del bloqueo AB? ¿Qué es lo más importante del bloqueo AB? También es el único slice que mostramos con los distintos grados del bloqueo AB y de los criterios de Encke. Eso le va a ayudar a diferenciar entre los bloqueos de segundo grado MOIS 1 y MOIS 2. No los tomamos que están cansados. ¿Alguna pregunta, Luz? ¿Todo claro? Muy bien. Gracias. Nada, te dejo acá en el escritorio. Ah, dale, perfecto. Tengo el nombre ahí. Dale. Ahí la... Ah, perfecto. el tango del- Ahí lo guardo. Gracias.